gusto de tener al director de cultura del municipio de Guayaquil, pues obviamente, o sea, no sé, Melvin Hoyos, para mí era un poquito complicado. ¿Será que Melvin va a venir a la radio? Tiene tantas cosas, está obviamente también como el museo. Mónica Carguel habla mucho de ti, te quiere mucho, y pues en este tiempo que hemos estado juntas por las grabaciones de Prueba de Amor, siempre te nombra, y ella dice, como sabe ese hombre, no sabe nadie. Melvin, gracias por estar acá. Ahora estamos con el auge, bueno, de la Fundación de Guayaquil y tal, pero con el auge también de la serie de Bolívar, ¿no? ¿Cómo no? Sí, ¿Ok? así es. De hecho, pues nuestra alcaldesa, si Manuelita Sáenz, o sea, Janine Adán, viene, pues va a ser también condecorada por haber estado también en la serie representando a una ecuatoriana, quien estuvo con Bolívar, ¿ok? Entonces, cuéntame, Melvin, el otro día estuvo también acá Clemente Pérez, te hago, digamos, extensia del asunto para hacerte un preámbulo, y hablábamos pues de Bolívar y tal, y él decía que Bolívar entró mal a Guayaquil. ¿Qué me puedes decir tú? Bueno, entró muy mal y vale la pena destacar algo para poder manejar la diferencia. Ajá. ¿Con cuántos soldados contribuye Bolívar a la independencia de la Audiencia de Quito? Con 300 hombres. 300 hombres son los que él manda para poder independizar en la batalla del Pichincha toda la audiencia. Realmente los soldados que pelearon la batalla del Pichincha, los soldados que heroicamente lo hicieron, fueron 3.000. Solo 300 manda. Pero sin embargo, cuando él viene para Guayaquil, a anexar Guayaquil a la fuerza, a la Gran Colombia, trajo 3.000. 3.000 soldados que en pie de guerra vinieron a imponernos su voluntad e incluir dentro de la Gran Colombia un territorio que no había sido independizado por él, pues, porque nos independizamos solos. Entonces, cuando llegó a imponer su voluntad, obviamente los ¿Cómo fue la guayaquileños, independencia de Guayaquil? la independencia de Guayaquil fue algo genial. Que no es lo hicieron los mismo que la guayaquileños. fundación, ¿eh? La Nada fundación que ver. es este mes, la independencia la El 9 de celebramos octubre. el 9 de octubre. Cuéntanos. La independencia de Guayaquil fue un manejo inteligentísimo de las cosas que hicieron los guayaquileños al enterarse que los soldados del ejército realista no les habían pagado durante 8 meses. ¿Qué es lo que hicieron los guayaquileños? ¿Quiénes eran el ejército realista? El ejército realista eran los soldados españoles que estaban aquí en Guayaquil para mantener Guayaquil como colonia de España. Ok. Entonces, estos soldados básicamente eran peruanos. Venían desde el Perú. O sea, ¿eran criollos o eran españoles? Eran criollos. Criollos. El 85 al 90%. O sea, ok, pero digamos que eran oidores del rey, por decirlo de Claro, alguna eran manera. exacto, le obedecían era al rey. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esta gente lo consideraban un ciudadano de tercera por haber nacido en América. A todos. Había nacido en Chile, Perú, haya nacido en Colombia. Así ha sido de dos españoles. Sí, así ha sido de dos españoles. Nació en América, ya era ciudadano de segunda. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como eran ciudadanos de segunda, y en ese entonces había mucho problema económico porque era Bonaparte el que estaba dominando España, simple y llanamente no les pagaban. Entonces no les pagaban sus sueldos. ¿Bonaparte dominó España alguna vez también? No, claro, por supuesto, toda Europa. Y puso de rey al hermano, a José Bonaparte, que le decían Pepe Botella porque era borrachín. ¿Y se casó con una Borbón? Sí. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esta gente está indignada porque no le pagan, aprovechan los guayaquileños y dicen, ok, ahí están indignados los soldados realistas, vamos a hacer una cosa. Eso fue el 1 de octubre de 1820 en la casa de José Villamil, esa noche que se conoce como la fragua de Vulcano. Esa noche se ponen de acuerdo ¿para qué? Para que por medio de un oficial realista que se llamaba Gregorio Escobedo, decirles a los soldados, vean, nosotros les pagamos lo que les deben, pero ustedes pasan a ser parte nuestra, es decir, a formar un ejército rebelde y no realista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa noche del 8 de octubre, madrugada del 9, lo que sucedió es que se tomaron los cuarteles prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo, los patriotas, y al otro día ya estábamos libres. Pero es porque les habían pagado los sueldos. Les habían pagado los sueldos que les debían durante 8 meses. O sea, fue el camisetazo. Exactamente. Ok. Claro que suena poco épico, pero es súper real. Fue lo del maletín, ya. Exactamente. Ok. Una vez a mí me dijeron, la verdad es que estás quitándole lo épico a la Revolución de Octubre. No, estoy poniéndole el toque de realismo que siempre debió tener y diciendo las cosas que siempre ocultaron, la plata que les pagaron a los soldados realistas. Ok. Que digamos que eran españoles, o sea... Que eran
obedientes del rey de España. Obedientes es la palabra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El día 10 de octubre ya teníamos ejército propio. ¿Quiénes eran? Los que habían sido realistas, ahora en el ejército de Guayaquil, que pasó a llamarse División Protectora de Quito. Entonces, esa es la independencia nuestra. ¿Le debemos algo a Bolívar? Nada. ¿A San Martín? Nada. Nosotros formamos la División Protectora de Quito. San Martín después le vamos a deber más que a Bolívar. A ver, quedémonos ahí. ¿Por qué División Protectora de Quito? Porque toda la audiencia se llamaba Quito. Ya, a la Real Audiencia de Quito. La Real Audiencia y estábamos se cerca de Quito, entre comillas. Claro. Entonces, la División Protectora de Quito sería el nombre del ejército que Guayaquil formó para independizar todo el resto de la audiencia. Ya nosotros éramos libres. Íbamos ahora a independizar el resto de la audiencia. Por eso le pusimos ese nombre. ¿Y la Real Audiencia de Quito en ese momento pertenecía a la Gran Colombia? El Virreinato de Lima, y en lo militar el Virreinato de Lima, y en lo administrativo el Virreinato de Santa Fe, Bogotá, que era el virreinato que estaba al norte y al sur. O sea, éramos una ciudad más de estos dos lugares. Un territorio que pertenecía en una forma al un lugar y de otra forma al otro lugar. ¿En Sudamérica se vio alguna independencia como la de Guayaquil? ¿Alguna otra? No, es la única que fue así incruenta, que fue hecha solamente a punta de o sea, cranear. Sin sangre. Sin sangre, casi sin sangre. Ok, increíble, sí. ¿no? ¿Quién la lideró? La lideran varias personas. Ahí está metido Antepara, está metido Villamil, está metido León Febres Cordero, Luis Urdaneta. Es un grupo heterogéneo de personas que tienen la misma intención, pero que al final, desde el punto de vista militar, están liderados por Febres Cordero. Por León de Febres Cordero. Desde el punto de vista estratégico, están liderados por Villamil y Antepara. Y desde el punto de vista jurídico, quien conforma y le da forma ya a lo liberado es José Joaquín de Olmedo. Ok. Fue el hombre, el cerebral. Ese fue el cerebro. El que puso todo, digamos, el rompecabezas, armó el rompecabezas, ok, hagamos esto. Al final de cuentas. ¿Y le hicieron caso a Olmedo? Sí, le hicieron caso. Le hicieron caso, y prueba de que le hicieron caso es que a poco tiempo se pudo organizar las batallas que fueron poco a poco llevándonos 2 años después a la batalla del Pichincha. Nosotros liberamos Quito. No fueron los quiteños que se liberaron ellos. Nosotros formamos el ejército aquí. Se formó un ejército que estaba conformado. La mitad de los 3.000 hombres eran guayaquileños. Y la otra mitad eran ingleses del batallón Albión, venezolanos, colombianos, chilenos, peruanos, bolivianos, que formaron un batallón, un ejército multinacional que termina peleando en las faldas de Pichincha y liberando Quito. Pero en ese momento no eran chilenos, peruanos, ecuatorianos, ¿no? Pero sí eran Capitanía de Caracas, Venezuela. Capitanía, Virreinato de Santa Fe de Bogotá, o Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. Era lo mismo, pero con diferentes nombres. Pero más con puntos estratégicos, más que divisiones geográficas. Más que divisiones geopolíticas no existían todavía como las de hoy. Claro, Pero esa es la realidad. Ok, perfecto. ¿En qué momento, cómo fue entonces que entra Bolívar? Entre que se libera Guayaquil, y la batalla del Pichincha, ¿en qué momento llega Bolívar en ese tramo? Bolívar ¿Llega entre ese tramo? No, Bolívar es informado. ¿Llega después? Después. Bolívar es informado de que ya Guayaquil independizó Quito. Lo informa Sucre. Pero entonces Sucre le dice a Bolívar de que Olmedo le ha dicho de que va a conformar una gran nación que se llama la República de Quito con capital en Guayaquil. Y entonces el otro monta en cólera. Y dice, ¿cómo? Pero si eso era parte de la Gran Colombia. Y yo he puesto 300 hombres de 3.000. No, señor. Usted en este instante anexa Quito a Colombia. Y Sucre le debiera lealtad a Bolívar y no a Olmedo. Y entonces no estaban de acuerdo, los quiteños no estuvieron de acuerdo con eso. Estaban de acuerdo con lo que Olmedo quería. Pero no podían pelear contra Bolívar. Coge y Antonio José de Sucre anexa a la Gran Colombia a Quito. Y se entera Olmedo, y Olmedo coge inmediatamente, cambia la bandera. La bandera de nosotros, de esa época, era la de las 3 franjas celestes y 2 blancas con las 3 estrellas. Pero en el momento en que se da cuenta que Bolívar venía de una manera trabiliaria a coger y a tomarse los territorios que había liberado Guayaquil, cambió la bandera por una sola bandera blanca con un cuartel azul y una sola estrella que simboliza Guayaquil. Eso lo hizo el 2 de julio de 1822. Pocos días después estaba llegando Bolívar acá y a la fuerza cogiendo y anexando Guayaquil también a la Gran Colombia, eliminando también esa bandera. ¿Cómo lo logró? ¿Cruentamente o incruentamente? 3.000 hombres. ¿Cruentamente? No, porque no necesitó hacerlo cruentamente, porque puso 3.000 soldados. ¿Cuántos aquí. habitantes tiene Guayaquil? En ese entonces tenía 15.000. Ya, Le ponen 3.000 hombres aquí,
Wow. Era, por favor, el dossier. Estaba en ese momento en Santa Fe de Bogotá, me imagino, Claro, Bolívar, sí, bajó de allí. bajó de Porque allí. él quería mucho Colombia. Claro. Ajá. Se mete por Santa Elena, entra acá a Guayaquil, le dice primero, se iba a entra por la entrevistar. península. Sí, Ok. se iba a entrevistar con San Martín, esa era la idea, entrevistarse con San Martín, pero le dice una fecha que no es a San Martín, entonces para él llegar antes. Llegar antes, Wow. anexar a la Brava a Guayaquil. Cuando llega a San Martín, ya todo está dicho. San Martín vino solo con 30 hombres. Entonces viene y ve que pues, Para las está gracias. tomada la ciudad. Para las gracias. Claro. ¿Y con Olmedo cómo hizo Bolívar? Primero no lo saludó cuando bajó, porque como no lo conocía, no lo saludó. Y como el otro le pasó la mano y el otro no lo saludó porque no sabía qué era. Después se enteró de que ese que le estaba dando la mano era el presidente de la Junta Superior de Gobierno de un país libre, que era Guayaquil. Porque éramos país libre. 22 meses fuimos república libre, reconocida por el gobierno de Inglaterra y el de Francia. Que eran los aliados un poco de Sudamérica, Claro, ¿no? y se tomó una república independiente para la que él no había hecho absolutamente nada para liberarla. Se la tomó. La anexó. La anexó, la anexa. ¿Bajo qué principio? El bienestar de los más está sobre el bienestar de los menos. Y este era el único puerto con el que podía contar Colombia en la costa del Pacífico. Él se lo tomó. Así de fácil. Entonces, claro, los guayaquileños efectivamente debemos ser extremadamente generosos porque fuimos la primera ciudad que le hizo un monumento habiendonos hecho él todo lo que nos hizo. Pero lo más terrible no es eso. ¿Y quién hace el monumento del malecón? El monumento del malecón, el monumento de la plaza del Parque Seminario, el monumento que está frente a la catedral, ese que es el monumento más bello que tiene América en el siglo XIX de Bolívar, ese lo hacemos nosotros. Primero lo hicieron los peruanos y después nosotros. Eso es una señal de generosidad gigantesca. Habiendo hecho Bolívar todo lo que nos hizo, nosotros hicimos esa maravilla. Un comité que se formó para erigir el monumento a favor de Bolívar. En homenaje a la memoria de Bolívar. Claro, pero el guayaquileño siempre con muy buen gusto, ¿no? Sí, claro, porque lo hizo Giovanni Enderlini, uno de los mejores escultores del mundo de esa época. Claro, Entonces, siempre conectado mucho con Europa, pues Guayaquil en esa época, ¿no? Así es. Entonces, con muy buen gusto y digamos que con una visión mucho más cosmopolita, ¿no? Sí, de una ciudad grande. Aunque le costara lo que le costara el monumento, se lanzó a hacer el monumento. Claro. ¿Y Lima cuántos habitantes tenía en esa época? Si Guayaquil tenía 15, Lima tenía muchos más, porque Lima debe haber tenido sobre los 80.000 habitantes. ¿Por qué razón? Porque Guayaquil, si no se hubiera quemado las 20 y pico de veces que se quemó. ¿Cuántas veces se quemó? 3 veces totalmente. Ok. Y parcialmente más de 20 veces. ¿Y qué estamos celebrando la fundación de cuál quemada? Ya, nosotros estamos celebrando, claro. Ahorita estamos celebrando el proceso de la fundación de Guayaquil, porque eso es lo que hay que aprender a dividir. Claro. El proceso fundacional, que comienza el 15 de agosto del 34 y termina el 25 de julio del 47, y la fundación puntual, que fue en la llanura de Liribamba el 15 de agosto del 34. Hay que saber diferenciar las dos cosas. El 25 de julio es la fiesta patronal, pero se festeja el proceso fundacional. Claro, sí. Que no se puede decir exactamente cuándo fue. Porque fue la fundación provisional se dio el 15 de agosto en Liribamba, desde la ciudad de Santiago. Entonces son dos cosas distintas, aunque están vinculadas. Ok. ¿Bogotá cuántos habitantes tenía? Debe haber tenido unos 100.000. Ya, y allí sí vivía Bolívar. Estuvo Bolívar cuando fue la sede de la Gran Colombia allí. Ahí estuvo. ¿Y Caracas cuánto tenía? Caracas tenía menos porque la capitanía era más chica, de haber tenido solo unos 70.000 habitantes. Ok, Guayaquil era más chiquito. Era más chiquito. ¿Quito cuánto habrá Tenía tenido? unos 35 o 40.000 habitantes. Era más grande. Era más grande para ese entonces. ¿Y cuánto tiempo se quedó Bolívar? O sea, ¿solo vino a Guayaquil una vez en su vida? No, vino algunas veces porque él se hizo muy amigo de algunas familias de aquí. Por ejemplo, particularmente la familia Garaycoa. Ya. A la familia a la que perteneció a don Calderón, la mujer de Villamil, era muy amigo de los Roca, Francisco María y Vicente Ramón Roca, que el uno fue presidente de la República y el otro fue el ministro de lo Interior de José Joaquín de Olmedo en la época de la Independencia. Él se hizo amigo de algunas personalidades de Guayaquil, entonces vino algunas veces. Ya, y ese día, esa ocasión, cuando vino... Esa fue la primera vez. Es la primera vez que venía. Y vino pateando al perro. ¿Y se quedó mucho tiempo? Se quedó algún tiempo. Es más, se quedó, según algunas investigaciones, particularmente la de Guillermo Arosemena, dicen que él se queda para meter preso a Olmedo. Ok. Para meter preso a Olmedo porque Olmedo no está de acuerdo con que se dé este tipo de anexión. Y le reclama y le dice, no puede ser. Tiene que respetar la libre determinación de los pueblos, más aún si es un pueblo que no ha sido liberado por usted. Y el otro le dice, no,
Este pueblo no tiene derecho a tener la libertad que usted pretende porque siempre fue parte de Colombia. Este pueblo seguirá siendo parte de Colombia. Y punto, se acabó. No quiero hablar más, aquí hay 3.000 hombres. ¿Y cómo se salva Olmedo? Se va en el barco en el que se iba a San Martín. Entonces a San Martín no se le podía cargar Bolívar. Claro. Entonces por ahí se va. Ah, y se va Olmedo y no regresa. Se va al Perú y no regresa. No regresa nunca más. No, hasta después de algunos años. Ya. Después de algunos años, cuando Bolívar, utilizando los recursos de Guayaquil, ¿Y a quién deja acá? plata, comida. ¿A quién deja acá en vez de Acá Olmedo? Bolívar deja a su gente. Ya, ok, Sí. ya. Utilizando gente, plata, comida. Entonces, aquí, utilizando gente de aquí, plata, comida de aquí, ropa de aquí, todo de aquí, Bolívar logra liberar Perú. Las batallas de Junín y Ayacucho se dan gracias a Guayaquil. Es decir, son un éxito gracias a Guayaquil. Y eso lo saben los peruanos y lo estudian en los libros de historia del Perú. Y entonces, No sé si lo saben mucho o lo quieren reconocer mucho. Nosotros no lo estudiamos, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque los libros de historia nuestros se escriben aquí. Pero qué madera de guerrero la de Guayaquil. Definitivamente. Entonces, o sea, bien llevado ese bien nombre. llevado el apelativo. Muy bien llevado. Muy bien. Sí. Desgraciadamente, él coge, Bolívar, me refiero a Bolívar, exprime todo el potencial de la región y la ciudad. Pero los guayaquileños lo hicieron con gusto, se entregaron con gusto, porque los guayaquileños... ¿Cómo son? Y además querían mucho con los peruanos. Claro. Se querían mucho con los peruanos porque los peruanos en esa época estaban mucho más vinculados con los guayaquileños que los quiteños, por ejemplo. Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Es cierto que Guayaquil quería ser peruano? Guayaquil se veía mucho más con Perú que con Colombia. ¿Por qué? Porque para llegar a Lima tú te llevabas 2 días en barco. Para llegar a Quito, 11 días a lomo de mula. Claro. A Quito, no se diga a Bogotá. Claro. Entonces, porque no era un tema de querer ser ecuatoriano. No. Sino un tema de querer ser o peruano o colombiano. Sí, o peruano o colombiano. Ya. Entonces era, como tenía muchos más vinculaciones con las familias peruanas, ellos se veían en un momento determinado mucho más cerca de Perú que de Colombia. Entonces las familias peruanas y las guayaquileñas estaban unidas, estaban por matrimonios, por vinculaciones de amistad, desde siglos atrás. Entonces éramos en el virreinato del Perú. Guayaquil era la segunda ciudad en importancia del virreinato. De Lima. Cuando nosotros fuimos parte del Perú, nosotros fuimos la segunda ciudad más importante que tenía el Perú. Entonces nosotros fuimos Perú. Cuando nos saca del Perú el rey de España y nos pone en Santa Fe de Bogotá. Y después, por eso es que vino Bolívar y dijo, muy bravo, pues son parte de Colombia. No, pero habíamos sido siglos antes parte del Perú. Y manteníamos más vinculaciones con el Perú que con Colombia. Ese es el problema. Y eso fue lo que provocó incluso la famosa batalla de Tarqui, en donde un presidente que tenía vinculaciones con Guayaquil y que era el primer presidente que tuvo Perú, tenía vinculaciones estrechísimas con Guayaquil y era cuencano, el mariscal Lamar. Y él coge y se pelea con Juan José Flores para coger y llevar Guayaquil a Perú y darle lo que merecía, y no solamente que se convierta en la vaca lechera de Bolívar. Le sacaba todo lo que podía para beneficio de otras latitudes y no de los propios guayaquileños. Entonces, ¿qué? Pero como la historia la escriben los vencedores y no ganó Lamar, sino que ganó Flores, es decir, Bolívar por intermedio de Flores, la historia que nos han contado es otra. Es otra. ¿El Distrito del Sur en qué momento sale? El Distrito del Sur es el momento en que nosotros pasamos a ser parte de la Gran Colombia. En el año 1822. Entonces, el Distrito por ahí del mismo, Sur, después de que vino Bolívar. Por ahí mismo, después de que vino Bolívar. Nos anexan y hay lo que sí nos han metido un cuento grandotote. El cuento grandotote es que la Gran Colombia no estaba conformada por 3 partes. Distrito del Norte, Distrito del Centro y Distrito del Sur. No, había 4 partes. Y era la Capitanía de Caracas, la de Nueva Granada, la de Ecuador, o que es lo que hoy en día pues es todo menos Guayaquil, y la de Guayaquil. Ya. La de Guayaquil era el departamento de Guayaquil en la Gran Colombia, era toda la costa menos Esmeralda. Eso era Guayaquil. Y eso fue la República de Guayaquil 22 meses, desde el 8 de noviembre de 1820 hasta el 26 de julio de 1822, cuando Bolívar viene y nos anexa la fuerza. Por eso es que Bolívar es de no grata memoria para la gente que sí conoce la historia de Guayaquil. ¿Tenía novia en Guayaquil, Bolívar? Tenía novia en Guayaquil. ¿Quién era la novia? Era, entre otras, Francisca Garaycoa. Bueno, todo lo que se le pasaba con faldas por delante, el patuchito le echaba el ojo.
porque era cosa seria. ¿No? Era hipersexual, pero porque era tuberculoso, ¿cierto? Yo creo que Así dicen dice. que era tuberculoso, dicen que tenía sífilis, dicen que tenía todos los males sobre la piel y fuera de ella. Ya. ¿Ya? Pero algo hay de cierto, porque cuando se le hizo la Exhumación. autopsia le encontraron una cantidad Cuando lo de hizo cosas. Chávez. Cuando lo hizo Chávez, lo que le encontraron fue sífilis. Dijeron que era sida, pero no. Era sífilis lo que él tenía. Ya, Era la enfermedad más fuerte que él de las muchas que tenía. Pero el hombre era de verdad era hipersexual y tenía esas cosas de que estaba donde miraba una falda, por ahí ponía el ojo. Y no era él solo, porque Antonio José de Sucre era igualito, pero más tranquilo, más decente, más caballero, ¿no? Más elegante, por lo menos. Más elegante. Exacto. En cambio, el Patuchito era terrible, pues era terrible. Aquí tenía una que era una de las hermanas de las Garaycoa que se llamaba Francisca. A esa la tenía loca. Ya. Al punto que esa no se casó nunca, pues, Esperándolo. Algunas se quedaron esperándolo. No. Y yo no sé, pero les ha de haber prometido el oro del moro para que se queden esperándolo, porque la verdad es que... Ay, Dios mío, qué ingenuidad, ¿no? La verdad es que para la época... Ay, Dios. Pero, a ver, y Manuelita Sáenz, ¿qué tan importante fue para Bolívar? En la serie, que tú me dices que Bolívar no mide ningún 1,53, sino que medía 1,54. Sí, era minúsculo. Y que se veía majestuoso, escogió el caballo más grande, Claro, ¿no? en un caballo grandotote, pues debía haberse visto grande, ¿no? Como ahora un patuche en una F-150. Más o menos así es la comparación bien hecha. ¿Cómo es que el Lord Farquhar? ¿Cómo? Eso. Eso es más o menos la cosa. Claro, quería subir, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces este personaje, pues, se encuentra con esta mujer que es una femme fatal de su tiempo. Una femme fatal, ¿no? Sí, una Marilyn Monroe, adelantada a sus tiempos, que era capaz de cualquier cosa. De cualquier y no cosa, le importaba. En lo absoluto. Antes de pasar a ese capítulo, Melvin, cuéntame que tenía Bolívar unas callosidades en Sí, cuando en él muere y le hacen la autopsia y hacen todo un registro de todos los males que le encuentran que tenía en las posaderas unas callosidades gigantescas que eran casi como una suela corrida que tenía en las dos nalgas. Ya. Y entonces, ¿qué? Es lógico pensar por qué era. Primero, él tenía un percherón gigantesco como un caballo. ¿Ya? Un caballo que en la trotadera debe haber hecho saltar este patucho hasta el cielo. Cada vez que pegaba un galope, el patucho saltaba, caía, patucho saltaba, caía, patucho saltaba, caía. Entonces se le debe haber hecho un tronco de callo, pues, por cada nalga. Pero se las descubren cuando lo vieron sin pantalones. ¿No? Claro. Y eso le encantaba a todo el mundo, a todas las mujeres. Me imagino que a las damas les ha de haber encantado tratar de peñiscarlo y no poder. Bueno, pasemos a Manuelita. Manuelita era una femme fatal de la época, ¿no? Era femme fatal. Era la llamada en esa época bastarda. ¿Por qué? Porque primero porque no era hija natural y segundo porque tenía el problema de que se ganó con mucho mérito el término. Ya. Esta dama... Pero fue hija fuera del matrimonio. Era hija de Sáenz. ¿Qué significaba bastarda en esa época? Bastardo es el que era hijo fuera de matrimonio. Sin reconocer. Aun cuando estuviese reconocido. Okay. Aun cuando estuviese reconocido. Entonces, como era, la comidilla social era muy fácil y muy rápida porque eran poblaciones chiquititas. Ya. Y pueblo chico, infierno grande. Así es. Entonces pues se ganó el apodo de bastarda, pero sí lo fue en otro sentido. Porque yo creo que una mujer que le gustaba mandarle cartas al marido, a su verdadero marido, al inglés, contándole todo lo que le hacía a Bolívar, es una bastarda. Sexualmente. Y esas cartas están publicadas en un libro que se llama Manuela Sáenz, Epistolario, que sacó en la década del 80 el Banco Central del Ecuador. Y fueron recogidas, están recogidas en el archivo de la PUCHE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Ajá. Esto lo publicaron y hay dos cosas que sorprenden cuando uno lee estas cartas. Primero, la cantidad gigantesca de faltas ortográficas que tiene cada palabra que escribe ella. Y segundo, lo gráfica que es al contarle al marido las cosas que le Kama hacen. Sutra. Eso es una cosa aterradora. Yo francamente, desde que leí eso, me cambió completamente la imagen de esta dama y eso mismo sentía Vicente Rocafuerte, que jamás la dejó entrar al Ecuador luego de la muerte de Bolívar. Él luchó. Él muere en Paita. Ella muere en Paita. En Perú. Ella trató de entrar al Ecuador varias veces, pero no pudo. Rocafuerte personalmente tenía prohibido y tenía contacto, le tenía bien hablada la cosa a Olmedo y a Flores de que no le dejaran entrar a esta mujer. Primero porque era una revoltosa y segundo porque era una persona de muy pero muy dudosa moral.
Ajá. Para él, más allá de lo que pudiera ser los esquemas de moral de la época, porque conocía, era de Vox Populi, lo que la dama hacía no con Bolívar, sino lo que hacía con el marido. ¿Qué hacía con el marido? Nada. Le enseñaba, le contaba todo lo que hacía con Y el otro. marido se lo soportaba. Le encantaba seguramente porque él nunca se separa de ella. Nunca, siempre No, estaban no, casados. estuvieron casados. Tengo entendido que ellos se divorciaron, pero mucho después, y me imagino ha de ser porque no le mandó más cartas. Claro. Porque no fue precisamente por lo que sabía que pasaba en la carpa de O Bolívar. sea, es que era un cuernudo con tu más. Le encantaba. Le es encantaba. más, tenía que haber tenido unos musculazos en el cuello para aguantar tremendos cuernos de alce. ¿Y cuál es la importancia de Manuela Sáenz entonces? Ajá. Francamente, nosotros ¿Pero no es la somos muy- libertadora del libertador? Bueno, porque una vez lo metió debajo de la falda, calcula tú el porte que tendría para que le entre debajo de la falda, para evitar que lo maten. Allí, no, Melvin, ¿allí lo escondió? Sí, ahí lo escondió. No. Es histórico. No. Es histórico. No fue un closet debajo de la cama, nada. no. Lo metió debajo de la falda. Y No fue en después- el balcón, no. Claro, que se usaban unos vestidos bien anchos. ¿no? Claro, Con unas claro. crinolinas gigantescas. Claro. Entonces Patuchito pudo entrar ahí abajo. No es que haya sido ella muy grande tampoco, pero debe haber tenido unas piernas, haber sabido abrir las piernas. Ha de haber sabido abrir las piernas bastante para que le... Estaba dislocada ya. Totalmente, era casi una gimnasta olímpica. Ay, Dios mío. Ok. Es muy irreverente, parece irreverente, pero es increíblemente real lo que estamos hablando. Increíblemente real. ¿no? Increíblemente real. Desgraciadamente hemos tenido la mala costumbre de crear ídolos con pies de barro en nuestra sociedad. Y no solamente los ecuatorianos, todos los latinoamericanos. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué Bolívar dice al final de su vida he arado en el mar? Porque la verdad es que él quería otra cosa. Él sí quería, al final de cuentas, su idea era buena. ¿Cuál era? El crear los Estados Unidos de Colombia o de Nueva Granada con la finalidad de crear una gran nación que creciera con poder por la inmensa riqueza natural que tenía. Pero se equivocó en algo. Lo primero que debió haber hecho fue muchos, pero muchísimos caminos para que se interconectaran todas las ciudades grandes que tenía ese territorio. Y no lo hizo. Siguió guerreando, siguió peleando, siguió haciendo cosas que en la política él le parecían correctas, pero al final no eran las adecuadas. Santander, que era el hombre más brillante de todo ese territorio que conformaba la Gran Colombia, no estaba de acuerdo con lo que él hacía. ¿Por qué quería hacer? Porque lo que él quería hacer, Bolívar, era formar un territorio que tuviera un presidente vitalicio, que es lo mismo que tener un rey, y que todos los cargos que diera él fueran vitalicios también. Es como si creara una nueva nobleza con condes, Eso marqueses quería y Bolívar. duques. Eso Ok. es lo que quería Bolívar. Y la constitución boliviana, que eso es lo que promulga, no es sino una constitución monárquica. Y eso no quería Santander. Entonces, Bolívar creía a pies juntillas de que este territorio que él había liberado de España todavía no estaba no estaba listo para ser libre totalmente. Entonces tenía que él irlo madurando para que sea libre. Esto de aquí era volver a lo mismo. Ok, ¿por qué se desordenó tanto Sudamérica y se ordenó bastante bien Norteamérica? Porque los ingleses tenían una forma diferente de estructurar la sociedad. Y los ingleses generaron un tipo de estructura sociopolítica diferente, que es la federalización. Cuando tú creas los estados confederados, tú a cada estado le das la potestad de utilizar sus riquezas para crecer en ese estado. Aquí no, era un estado céntrico, que todo el poder se centraba en Bogotá y que desde Bogotá se iban a dar las disposiciones para que hicieran todo lo demás lo que ellos quisieran. Es un poco lo que todavía pasa en España con Cataluña Libre, ¿no? Exactamente. Que ellos dicen, nosotros damos la mayor cantidad de impuestos y tenemos que mandarlo a Totalmente Madrid. centrado, y no puede ser, no Ajá. puede ser. Tú ves que los estados que han nacido como estados confederados, O sea que España sigue con la misma, o sea, la imagen céntrica. realmente el modelo y los mentores de Bolívar eran españoles y Sí. él veía esas imágenes Eso es lo que él y quería sabe. ser España en Ecuador. Eso es lo que él sabe. Era eso es lo que trata de sabía. hacer. Los estados confederados, que hubieran sido lo ideal, porque esa es la forma en que nace Estados Unidos y por eso fue su éxito, iban a utilizar cada estado confederado la riqueza que ellos tenían. ¿Y quién para le dio esa crecer. idea? Porque ellos eran monárquicos también.
y pues hubiesen querido tener también como Bolívar y como los reyes de España, pues un rey allá en Estados Unidos y que todo sea centralizado. ¿Que a quién se le ocurre en Estados Unidos estos estados confederados? Los masones. Ah, Toda esa gente era masona. Y la concepción de libertad está mucho más cercana a a los estados confederados, que tienen mucho más libertad y están basados mucho más en la ideología de la Revolución Francesa, que lo que es la centralización del poder en un solo sitio. La masonería y las ideas libertarias y las ideas conceptuales y teóricas de la Revolución Francesa primaron mucho más en la conformación de los Estados Unidos de lo que primaron en la creación de los países de América del Sur. ¿y esos masones tuvieron tanta injerencia sobre la corona inglesa como para convencerlos de dejarlos dividirse de esa manera con los 51 estados de los Estados Unidos? Es que ya no éramos ya ellos no eran parte de la colonia inglesa. Ya. Ya George Washington ya los había independizado en el año de 1776. Ok. Ya en 1776 había sido liberada de Estados Unidos ya. Entonces, cuando Estados Unidos se forma como Estados Confederados, es incluso antes de la Revolución Francesa, que fue en 1789. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Sí. Hay una estructura ideológica que persigue es la libertad de los pueblos. La libertad. Washington era masón, entonces. Claro. Ok. Así toda su gente era masón. Y Benjamin Franklin, que era su principal consejero, era gran maestro masón del grado 33. Se organizaron de otra forma. De otras maneras. Si nos ponemos a ver Melvin y pues retrocedemos al año 1700, definitivamente tú crees que Sudamérica hubiese tenido mucho más potencial por la cantidad de riquezas que tenía que Norteamérica? Sí. Nosotros hubiéramos podido llegar a ser mucho más grandes que Norteamérica si hubiéramos copiado el concepto de división territorial que ellos crearon. Es decir, ese concepto geopolítico del federalismo hubiera sido clave para que nosotros no hubiéramos tenido muchísimo más poder y muchísimo más progreso. Sin estar anexados a ninguna corona de España. Sin estar anexados a nada. Norteamérica tenía inmensas cantidades de desierto, pero territorios gigantescos en donde no había nada, solo huracanes y ciclones y problemas sin fin. Pero en cambio aquí esto era una selva repleta de riqueza natural, frutos por donde quiera, animales por donde sea, lugares donde podían formarse grandes hatos de ganado de todo tipo. Esto de aquí era una maravilla, era un vergel, era un paraíso. Pudo haber sido por su riqueza natural mucho más importante, mucho más grande que Norteamérica. ¿Y quién no lo logró? No lo logran los libertadores, uno. Dos, la forma en que terminan siendo educados los americanos. Los americanos, o sea, los sudamericanos, los criollos. Los criollos. Los gobiernos que llegaron a tener, hay que recordar, y la gente no se da cuenta, de que los presidentes de todos estos primeros países, todos son militares que eran del ejército de Bolívar. Todos. Entonces, ¿qué puede saber de administración militar? Nada. Solo sabe hacer guerra. Y ahí está, tenemos a José Flores aquí, tenemos a Santander en Colombia. En lo propio tenemos paz en Venezuela. En el sur igual tienes militares por montones, 30, 40 años, dominando cada uno de estos países militares que eran del ejército de Bolívar. ¿Qué saben hacer ellos? Solo consolidaron su poder económico y el de sus familias y sus amigos. Entonces, ese egoísmo natural de esta gente que estaba en el poder, lo que hizo fue paralizar el proceso de crecimiento de unas naciones que estaban creciendo, que estaban apareciendo y que era el momento adecuado para comenzar a crecer en base a la riqueza natural que poseían. Ni siquiera estructuraron un esquema productivo para poder hacer realidad eso. ¿Qué pasa en Argentina y en Chile? Pasa algo un poco menor. ¿Por qué? Porque el concepto de libertad que inyecta San Martín en esos países fue totalmente diferente al que inyectó Bolívar acá. Era un concepto de libertad mucho más liberal, mucho más amplio, mucho más tirado hacia el progreso que el que inyecta Bolívar acá. Entonces, eso al final de cuentas va a darnos como resultado dos regiones de la América del Sur que van a progresar de manera diferente, y que se va a ver que todo tiene todo como origen el momento en que se independizan y la idea geopolítica que se implementa en cada uno de esos países.
Interesantísimo. Melvin Hoyos, muchísimas gracias por estar acá. Y ya para finalizar, ¿qué tan importante fue la familia de Bolívar en su vida o en el desarrollo de Latinoamérica? Juan Vicente muere muy joven, yendo a ver pues armamento a Inglaterra o a Estados Unidos, no me acuerdo. Inglaterra. A Inglaterra. Y pues, ¿qué pasa con sus hermanas? Hay descendientes de Bolívar, con tanta mujer por todos lados. ¿Hay descendientes de él? Bolívar era estéril. Ah, Bolívar era estéril. Bolívar Ya. era estéril, por eso no dejó descendientes. Ya, y era descendiente, era estéril desde chiquito porque Su él fue primera bastante mujer- precoz. María Sí, Teresa. sí, del Toro, Ajá. la prima, era su primera esposa, no tuvo hijos con ella. Bueno, vivió muy poco, ¿no? Vivió muy poco, pero lo suficiente como para dejarla embarazada. Pero no la Ya. dejó embarazada porque parece que era estéril desde joven. Desde parece joven, que era desde ok, joven. No, él no ok. dejó ningún hijo. Claro. Y los hijos, y los parientes de Bolívar, los parientes de Bolívar son gente que creció en riqueza, que creció en prosperidad. Hay gente que me dice a mí, bueno, pero él murió muy pobre. Murió muy pobre, sí, pero porque él quiso, pero no porque no tuviera cómo. Ujú. Ni Bolívar tenía acciones en una enorme cantidad de fábricas. Ujú. Y recién Guillermo Arosemena hace pocos años descubrió de que tenía acciones en una fábrica de armas en Inglaterra. Eso sí que es aterrador. Ujú. Porque Ujú. nosotros, los americanos, los países que él independizó, tuvimos que pagar una gigantesca deuda que se conoce como la deuda inglesa ¿Ah, sí? a una fábrica de armas. La de él. A eso lo que investigar un poco, ¿no? No, Por- lo encontraron en la Universidad de Atlanta. Ujú. En los archivos de la Universidad de Atlanta, Guillermo Arosemena Ujú. encontró una cantidad enorme de cosas que no han sido muy publicitadas. Estas cosas, dentro de estas cosas hay muchas cosas que están relacionadas con la biografía obscura del Libertador, que nos cuenta la parte de Simón Bolívar, la parte cruel de Simón Bolívar, la parte realmente aterradora de Simón Bolívar, como por ejemplo cuando no cogía presos. Él no cogía presos porque gastaba mucha plata. Entonces se tomaba un pueblo en donde había un 80% de prorrealistas, pero en esos prorrealistas había ancianos, había niños, había mujeres, a todos los pasaba por No importaba bayoneta. la edad. No importaba la edad, todos los mataba, porque no cogía presos. Esa era una de las cosas terribles del perfil de él. Otra cosa que en la biografía que escribió Carlos Marx de Bolívar para la Enciclopedia Británica. Carlos Marx. Carlos Marx Ok. de Bolívar para la Enciclopedia Británica, pero que nunca la publicaron, pero que sin embargo ya hoy en día, gracias al internet, tú te puedes meter en Google y pones Simón Bolívar, biografía Carlos Marx, y te sale la biografía que escribió Carlos Marx sobre Bolívar. Pero no es Carlos Marx Carrasco, No, es el ruso. Exactamente, Es el ruso. el alemán. El alemán. Este Carlos Marx cuenta que cuando le encargan la biografía de Bolívar a él, le escribe a Federico Engels, que era su amigo, y le dice, ¿sabes qué? Me han encargado que escriba la biografía para la Enciclopedia Británica de este miserable. Voy a contar las cosas que nadie ha contado, las cosas que cuentan la realidad de su personalidad cruel. Y ahí contó, pues, entre otras cosas, cómo mataba a niños, cómo mataba a mujeres, cómo no dejaba presos, sino que prefería matarlos, y cómo para contar las bajas de los enemigos les hacía cortar la mano derecha a los soldados de los enemigos. Dios mío. Y para contar se manos. desangraban. Claro. ¿Le ves algo bueno a Bolívar, Melvin? Sí. Sí. Sí le veo algo Es bueno. O sea, como la serie es tan bonita, pero tan novelada también, sí, ¿no? muy novelada. Ajá. Yo creo que él tiene el mérito de haber liberado del poder español a un territorio que tenía mucho que dar si era dueño de su destino. Ujú. Él, Hubo un momento que se perdieron los papeles, entonces. sí, es lo que te estoy entendiendo. hay un momento en que él se equivoca en la manera de conducir este territorio. Es más, él no quería conducirlo, y por eso es que él le pone presidente a cada uno de estas partes que conformaban la audiencia, la Gran Colombia, y dice que él era un soldado. Él le dice a Santander, yo soy soldado, yo me dedico solamente a la parte militar, a lo mío, y no quiero dedicarme a la parte administrativa. No era cierto. No era cierto, porque al final de cuentas le decía que tenían que hacer a veces a los presidentes, digamos, a los administradores de cada uno de los pedazos de la Gran Colombia. Pero él, si no lo hubiera hecho él, si no hubiera independizado estos territorios, y no me refiero a Guayaquil porque Guayaquil no le debe su libertad, si no lo hubiera hecho él, se hubiera demorado mucho más en crecer este territorio y en independizarse de España, y ya tenía que independizarse de España porque España estaba haciendo las cosas muy mal.
Ok, perfecto. ¿Tienes alguna comparación? Si podemos comparar a Bolívar y Napoleón. Sí, se parecen mucho, muchísimo, hasta en sus errores. Uh-huh. Él vio la coronación de Napoleón, Bolívar, Sí, claro. y se inspiró en ello. Debe haberse inspirado mucho, debe haber mucho de la época napoleónica, debe haberlo marcado, como marcó a todos los militares de su tiempo. Okay. Muchísimas gracias, Melvin Hoyo, pues De director nada. de Cultura del municipio. Ojalá que podamos estar en otra charla en otro momento. Encantado y más cuando seguido, quieras. sobre todo. Cuando quieras. Muy bien. Uy, 1:07, un besito, chicos, y me despido. ¿Qué estamos hoy día? Viernes. Nos oímos el día lunes. Bye, chao. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo.